La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a Alex Gavilanes, él es representante de la Asociación de Personal Penitenciario Pasivo del Ecuador. Señor Gavilanes, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Un gusto, gracias por el espacio. Gracias a usted nuevamente. La situación que se vive en las cárceles de nuestro país, pues realmente es insostenible. Más de 100 reclusos fallecidos en lo que va de este año por enfrentamientos, pues que se dan al interior de las mismas. Además, cada vez que hay estos operativos policiales, se encuentra una gran cantidad de armamento. ¿Cómo solucionar esta crisis carcelaria? ¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes le han entregado al SNAI? Bueno, básicamente nosotros lo que estamos haciendo es presentando nuevamente, ya que nosotros desde 2015 estamos presentando este proyecto y el día de hoy de manera formal se le hizo llegar al equipo técnico delegado por el coronel Fausto Cobo, que nos recibió el coronel Lautaro Zapata. Nosotros planteamos de que nos den paso a un proyecto creado desde la práctica, desde la experiencia, desde el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, debido a que todas las improvisaciones que se ha venido dando desde 2015 en adelante, bajo la dirección o mando de la Policía Nacional, que está inmersa en el SNAI, no ha dado resultados, no dio resultados ni dará resultados, pues su doctrina de formación es muy diferente, es para la prevención del delito, más no para la rehabilitación de este delito. Entonces, por eso es que nosotros proponemos concretamente que den la oportunidad de fortalecer el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, hablemos de los guías penitenciarios, y nuevamente se tome en cuenta en la mesa de toma de decisiones al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, que tomen en cuenta el criterio de seguridad, debido a que el guía penitenciario es el que convive las 24 horas con las personas privadas de libertad. En ese contexto nosotros proponemos que nuevamente le den vida, le den uso al segundo filtro que están en todas las regionales, los centros de rehabilitación social. Asimismo, nuevamente den cabida a la creación del grupo canino, que se encontraba en el segundo filtro hasta 2015, y asimismo, nuevamente den la oportunidad de formar el grupo especial de inteligencia penitenciaria, al que orgullosamente fui parte, creador en su momento, y fui parte de ese grupo donde nosotros nos anticipábamos, ya sea que va a ingresar cosas o va a haber acontecimientos al interior de los centros de rehabilitación social. Es ahí donde nosotros planteamos en nuestro proyecto, es que den la oportunidad de nuevamente crear estos grupos y asimismo fortalecer al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, ya que al día de hoy no existe ni siquiera procedimientos establecidos dentro de los centros de rehabilitación social. Es decir, el guía penitenciario al día de hoy lo que hace es solo limitarse a abrir y cerrar la puerta de pabellones, y más no está inmerso ni siquiera en el grupo de reacción, porque como ustedes lo pueden ver, la información es pública. En todo acontecimiento siempre está la Policía Nacional, en todo titular siempre va a encontrar a la Policía Nacional, pero cuando existe el tipo de amotinamiento o las matanzas que se da, las masacres que se da al interior de los centros de rehabilitación social, ahí sí la policía dice, ¿y dónde estuvieron los guías? ¿Qué hicieron los guías? Pero no se dan cuenta que ellos no permiten la creación, el nacimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. Pero ¿de qué forma puede esto contribuir en estos momentos? Es decir, ¿cuál es realmente la implementación que se daría a este grupo? Y además, algo importante para tomar en cuenta es, esto implica también que estos guías penitenciarios formarían justamente parte de la asociación, es decir, serían guías que ya estuvieron con anterioridad en las cárceles del país. Correcto, nosotros decimos, a ver, si nos dan paso a nuestro proyecto, nosotros no estamos pidiendo la nueva
nuevo pedido de recursos a la institución. Con el presupuesto actual que mantiene la cartera de Estado es más que suficiente. ¿Por qué? Porque al momento de que tenga la voluntad política de nuevamente el Estado retomar el control al interior de los centros de rehabilitación social, es decir, si dan paso nuevamente a la creación de unidades tácticas como es la de Canes, la unidad canina, la unidad de inteligencia penitenciaria, y nuevamente dar funcionamiento, dar vida al segundo filtro en las regionales, en especial en Turi, en Guayaquil y en la Tacunga, es más fácil. Al momento que yo pongo un personal en el segundo filtro, ya estoy automáticamente con esa arma disuasiva, con ese personal, automáticamente estoy controlando el 50%, ya que al día de hoy funciona solo un filtro, el primer filtro, y ese primer filtro está hecho cargo de la Policía Nacional. Es decir, si el policía, ya sea por carga de trabajo o por negligencia, dejó pasar el objeto prohibido, armas, lo que sea, entró, ya no hay otro control. Ahora, entonces, al momento de dar vida al segundo filtro, nosotros estamos automáticamente controlando el 50%. Ahora, aprovechando de que no tienen personal, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia no tiene el personal suficiente para darle uso a estas unidades tácticas, la creación de las unidades tácticas y dar uso al segundo filtro. Ahí es donde nosotros proponemos que tenemos un grupo de 650 personas que tienen experiencia mínimo de 3 años, máximo de 12 años en el sistema de rehabilitación social, y no salieron por estar inmersos en autos de corrupción, sino salieron por terminación de contrato de servicios ocasionales, renuncias voluntarias, y los que se están sumando también son los del decreto 813, que es por la compra de renuncias voluntarias. En ese contexto nosotros le estamos presentando un ahorro directo al Estado en procesos de selección y capacitación, tanto en ahorro de recursos como en tiempo para la capacitación, y sobre todo un personal que tiene experiencia en el sistema de rehabilitación social. Es decir, no es lo mismo poner a un personal nuevo donde va a aprender recién, y de paso que no existe procedimientos establecidos en los centros de rehabilitación social, a que poner a un personal que ya está capacitado, porque el personal que los 650 tenemos como capacitación mínima de 6 meses a 2 años. Ahora un punto decir, nosotros importante en la ESPE. Un punto importante para tomar en cuenta. Este segundo filtro, según usted, lo que dice es que evitaría, obviamente reforzaría la seguridad para evitar que ingrese armamento a las cárceles. Pero también uno de los problemas por los que se da este ingreso de armamento muchas veces es porque los mismos guías penitenciarios en muchas ocasiones pueden ser quienes estén dotando de ese armamento a los internos. En este caso sería un tema distinto, es decir, sí, hay el filtro para evitar que el segundo filtro para evitar que ingrese armamento, pero también hay que controlar el tema de la corrupción. ¿Ustedes están contemplando esto dentro de la propuesta? Correcto, al momento de hablar de establecer la creación de procedimientos dentro de los centros de rehabilitación social y la creación de estas unidades tácticas, lo que nosotros estamos tomando en cuenta el principio básico de seguridad, que es la prevención. Es decir, si yo tengo un cuerpo especial de inteligencia penitenciaria que se va a anticipar a los hechos como funcionaba hasta 2015, y por eso es que muchos guías, muchos policías y directores administrativos están hasta el día de hoy cumpliendo una pena por ese trabajo de inteligencia que se anticipaba, no como al día de hoy. De nada me sirve hacer requisas cada semana en la penitenciaría si cada semana voy a sacar armas, voy a sacar droga, voy a sacar alcohol. Entonces, no vemos cómo cortar el círculo. Entonces nosotros estamos proponiendo, al momento de tener personal de la policía, recordemos que la policía, el primer filtro, ellos rotan cada 6 meses, es decir, el mes de octubre ellos van a rotar nuevamente, va a entrar nuevo personal. Si nos dan paso a nuestra propuesta, va a entrar nuevo personal también al control del segundo filtro. Son 2 personas que no se conocen, y por ende nosotros al ya formar, al crear el grupo de inteligencia penitenciaria, los grupos tácticos, nosotros vamos a poder tener más control, ganar a que los tentáculos de las organizaciones delictivas lleguen a someter o a ser parte o a reclutar a estas 2 personas que están en estos 2 filtros. Recordemos, al ser 2 filtros, si el uno falla, el otro me va a ayudar. Entonces,
Antes se tenía ese conflicto de intereses y obviamente por eso es que cerraron el segundo filtro. ¿Por qué? Porque si el primer filtro dejaba pasar, el segundo filtro reportaba, y al momento de reportar quién era el que entraba en conflicto era el primer filtro, porque no está realizando su trabajo. Es ahí donde la policía, al verse inmiscuida en estos actos de corrupción, por así llamarlo, porque al momento que dejó pasar al segundo filtro, y el segundo filtro detectó, ahí es donde existió ese conflicto de intereses. Eso es lo que ahora no quieren que vuelva a pasar, pero lamentablemente es la única manera donde podemos controlar para evitar que sigan dándote esos datos. Como le comento, no es posible que en la penitenciaría sigan haciendo requisa cada semana y cada semana encuentren armas. Usted hablaba, también se hablaba de autonomía en sus procesos, es decir, en los procesos de los guías penitenciarios. ¿A qué se refiere específicamente con eso? Nosotros estamos pidiendo la autonomía. ¿Por qué? Porque al día de hoy nosotros estamos subordinados lo que diga un director administrativo y la Policía Nacional. Es decir, nosotros también estamos pidiendo que seamos parte del área de monitoreo. ¿Por qué? Porque el área de monitoreo en las regionales no hay un lugar donde no esté vigilado. Es decir, si pasa algo, el primero en enterarse es la área de monitoreo. Por eso es que nosotros pedimos participación, también ser parte de esa área de monitoreo. ¿Por qué? Porque al día de hoy está hecho cargo la Policía Nacional con el ECU 911. Es decir, ellos primero elaboran el informe, avisa al jefe del jefe del jefe del jefe, y ahí regresa al director administrativo, y el director administrativo recién avisa al guía penitenciario que está en pabellones. Es decir, para eso ya habrá pasado 10, 15, 20 minutos. Ya los hechos se suscitaron, ya no hay cómo poder anticiparse a los hechos. Es por eso que nosotros nuevamente pedimos la autonomía en nuestros procesos para nosotros poder actuar. Que lo hagan directamente, para que lo hagan directamente los guías penitenciarios, entonces. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional no está al interior de los centros de rehabilitación. ¿Quién está al interior de los centros de rehabilitación social? Son los guías penitenciarios. Entonces den la oportunidad de que puedan tomar acciones, de ser parte del equipo técnico de que debe existir en cada centro de rehabilitación social, que al día de hoy no existe. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el criterio de seguridad que va conformado con el guía penitenciario. Para una clasificación ordenada el primero que debe tomarse, el criterio que deben tomarse es del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. ¿Por qué? Porque él es el que convive las 24 horas con la persona privada de libertad. No es lo mismo que venga un informe psicológico o de trabajo social a decir que esta persona privada de libertad es de tal organización delictiva. No, ¿por qué? Porque ellos no están en el diario convivir con las personas privadas de libertad. Es ahí donde nosotros queremos que nos den la oportunidad de crear e implementar los procedimientos. Son los llamados centros de rehabilitación social, y usted también lo mencionó al principio. Tiene que haber rehabilitación para los internos. De hecho, es algo que está considerado en la Constitución y en realidad no existe en las cárceles de nuestro país. ¿Ustedes también consideran que de alguna manera se debe fortalecer la rehabilitación que no existe en nuestro sistema carcelario? Lamentablemente no ha existido la voluntad política de dar cumplimiento a nuestra legislación, a nuestras leyes, ya que nuestras leyes nos obliga a tener un sistema de rehabilitación progresivo, es decir, la persona privada de libertad con sentencia ejecutoriada ingresa a las cárceles al pabellón de máxima seguridad, de acuerdo a su plan de vida y cumplimientos de las ordenanzas dentro de los interior de los centros de rehabilitación social, va bajando a mediana, a mínima y sale en libertad desde transitoria. Al día de hoy sucede todo lo contrario, que la persona privada de libertad lo primero que hacen es ponerle en transitoria, y luego viene el director administrativo y le pregunta de qué organización delictiva es. Si dice que es de los choneros o de los lagartos, le manda a los pabellones donde están ellos. Y si dice que no es de ninguna organización, le preguntan de qué organización quiere ser. Es decir, ya permiten fortalecer esos tentáculos de las organizaciones delictivas. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta el criterio de seguridad. Segundo, no dan cumplimiento a la ley que nos obliga a tener a crear un plan de vida de cada persona privada de libertad. Por ende, el nivel de desocupación de la población penitenciaria de las personas privadas de libertad llega a cifras alarmantes, que es
al 95%, es decir, tenemos en las regionales áreas de talleres, de trabajo social, de áreas de educación, áreas artísticas, pero no dan uso. ¿Por qué? Primero, porque no hay personal. El personal, hay un guía penitenciario para hacerse cargo de un pabellón. Es decir, el guía penitenciario tiene que elegir salir con las personas privadas de libertad a pabellones o quedarse en pabellones. Es de hecho uno de los problemas más graves que tenemos, que estamos por debajo del número de guías penitenciarios que deberían existir por el número de reclusos que hay en cada cárcel, y obviamente también eso afecta lo que usted está diciendo en estos momentos, afecta que se lleve adecuadamente un plan de rehabilitación que en realidad, como usted lo dijo, no existe. Esperemos que se dé en algún momento. Debo finalizar esta entrevista, pero antes quisiera preguntarle ¿cuándo van a tener una respuesta? ¿Ya han planificado, tienen una fecha para una próxima reunión? Se abrió una mesa de trabajo y esperemos el día de mañana continuar con esta mesa de trabajo y asimismo esperar de acuerdo a la agenda del coronel Fausto Cobo, nos dé la audiencia donde nos sabrá decir el por qué sí da paso a nuestro proyecto y el por qué no también de igual manera. ¿Por qué? Porque es la autoridad competente en hacerlo y obviamente queda ya en sus manos. Todo esto depende de una decisión política y que esté acorde con las necesidades de la institución. Estaremos pues pendientes de la decisión que se tome por parte del SNAI, todo lo que sea, lo que se haga para evitar ya esta crisis en el sistema carcelario, que realmente es alarmante en nuestro país. Le quiero agradecer a Alex Gavilanes, él es representante de la Asociación de Personal Penitenciario Pasivo del Ecuador. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en esta entrevista. Gracias por el espacio. Una buena tarde. Buena tarde.